este, este, solamente para mencionar, el tema de fuerza entre compuertas, necesitas sí o sí saber lo que es esos conceptos de aquí, pero también necesitas saber lo que es torque, ¿de acuerdo? ¿Sí? Necesitas saber lo que es torque, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos lo siguiente, tenemos aquí una, ¿sí? Tenemos esto, tenemos una especie de varilla conectado a una articulación y aquí tenemos fluido, ¿de acuerdo? Tenemos todo esto fluido. Entonces sabemos de que este fluido lo que va a generar es, va a ejercer una presión sobre la varilla, ¿no? Va a empezar, va a ejercer una presión, ¿no? Entonces, lo interesante de eso es que tú sabes que la presión hidrostática aumenta, ¿de acuerdo? Con la profundidad, ¿sí? Esa presión hidrostática aumenta con la profundidad. ¿Por qué? Porque tú sabes de que la presión hidrostática, ¿no?, es densidad por gravedad por altura, ¿no? Pues como la presión hidrostática aumenta con la profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, este, la fuerza también está aumentando, ¿sí? Y esa fuerza, la fuerza que está sobre esta compuerta, a esto de aquí le estamos llamando la compuerta, va a ejercer va a ejercer un torque, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a ejercer un torque. ¿Qué es un torque? Sabes que eso es un efecto de rotación sobre el cuerpo, ¿sí? Posiblemente hay otra fuerza que le esté compensando a esa varilla para que no se rebalse el agua, pues, ¿no? ¿Sí? Y decimos lo siguiente, ¿sí? Lo que yo voy a hacer aquí, voy a agarrar este puntito aquí y lo voy a ampliar, ¿sí? Y mira acá, imagínate que la compuerta ahora sea esta de aquí, ¿sí? Y lo que he ampliado es justamente este pedazo, ¿sí? Que para ese efecto, como lo estoy ampliando, esto va a ser un diferencial, ¿no? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un diferencial de, como es una altura, vamos a ponerle diferencial de z, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú sabes de que sobre ese diferencial actúa una fuerza, claro está, ¿no? Actúa una fuerza, ¿sí? Esta fuerza, como está actuando sobre un diferencial, también es un diferencial de fuerza, ¿ya? Entonces, este diferencial de fuerza actúa sobre un diferencial de área. Tú me vas a preguntar, profesor, ¿cuál diferencial de área? Si eso es longitud, pues vamos a observarlo de otra manera, únicamente para que se entienda, ¿sí? La compuerta en realidad es esta de aquí, ¿no? Esa es la compuerta, ¿de acuerdo? Y lo que tú has tomado, bueno, lo que estamos tomando aquí es este pedazo de acá, ¿de acuerdo? Sobre ese pedazo está actuando la fuerza. Sobre todo este, y acá tenemos obviamente un diferencial de área. Ya tenemos un área, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este de aquí, diferencial de área, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual ese diferencial de área? Va a ser, obviamente, el diferencial de z, ¿de acuerdo? Por este ancho, pues, ¿no? Vamos a ponerle un ancho b, lo que sea, b por el diferencial de z. ¿Sí? Entonces, ese diferencial de fuerza está actuando sobre ese diferencial de área. ¿Y qué se cumple? Yo te dije aquí, acá te mencioné, que el diferencial de fuerza es presión por diferencial de área. Entonces decimos acá, entonces, este diferencial de fuerza va a actuar sobre un diferencial de área y va a ser la presión hidrostática, porque estamos hablando de la fuerza que ejerce el fluido, multiplicado por el diferencial de área. ¿Ya? El diferencial de área, ¿quién es? Es esto, ¿de acuerdo? Ese es el diferencial de fuerza, ¿sí? Entonces decimos acá, como ese diferencial de fuerza está empujando a ese diferencial de área, si yo integrara todo eso, ¿sí? Si yo integro, decimos integrando tendríamos que, si integras, ¿desde dónde a dónde? Desde toda la superficie del agua, ¿de acuerdo? Diríamos que imagine que sea una compuerta de altura h, ¿sí? De altura h mayúscula. Entonces, vamos a integrar
Y el área va a ser para toda la altura h. Entonces, por un lado, por el lado izquierdo, tendríamos la fuerza total que actúa sobre la compuerta. Y del otro lado tendríamos ¿quién? Tendríamos a la interacción de la presión por diferencial de área. Si tú reemplazas aquí, tendríamos la integral. La presión es la presión hidrostática, que es la densidad por la gravedad por la altura z, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos considerando de que esa fuerza está actuando a una profundidad z, ¿de acuerdo? Y ese z va a ser integrado, ¿de acuerdo? Por b, por el diferencial de área, que sería b diferencial de z. ¿La integración de dónde a dónde sería? Sería desde 0 hasta h. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque z sería en 0, ¿sí? La fuerza que actúa aquí. Y z en h, que sería en la parte inferior. Si tú integras todo eso, tendrías la fuerza total. Y eso simplemente es un integral directa. ¿De acuerdo? La fuerza total va a ser igual a quién? La densidad, que es una cantidad constante, la gravedad, la constante B, y tienes acá la integral de 0 a h, z diferencial de z, y eso ya es una integral conocida. Lo voy a dejar ahí, ¿de acuerdo? Únicamente para efectos de la clase nada más, ¿no? Porque la idea es que esto es solamente dar un repaso rápido de la parte teórica, ¿ya? Es un repaso rápido de la parte teórica. Lo que viene después, a partir de ahorita, va a ser ejercicios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber aplicar todo lo que estamos haciendo ahorita ya en los problemas que han venido en veces anteriores, ¿de acuerdo? Si es que tuvieras alguna duda, Luis, dímela ahora. Sería chévere que te pudiera escuchar, pero entiendo que no tienes audífonos. Pero normal, si tienes alguna duda cualquiera, escríbeme en el momento que tú quieras, porque yo tengo el chat en otra pantalla, viéndolo, ¿de acuerdo? Listo. Ya, seguimos entonces. Entonces decimos acá, ya, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ya? A ver. Listo. Vamos a hacer ese problema, aquí. Típico problema de 2018-0, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, un tanque abierto de 2,5 metros de alto, ¿de acuerdo? 2 metros de largo, 2 metros de ancho, y se llena con agua hasta una altura de 2 metros. Ahí está clarísimo, ¿no? En la parte de abajo, de una de las paredes laterales del tanque, hay una compuerta rectangular, obviamente se refieren a esta compuerta de aquí, ¿de acuerdo? Esas son las bisagras de la compuerta, de 1 metro de alto y 2 metros de ancho, que tiene una bisagra en la parte superior, como se muestra en la figura. Te pide primero calcular el módulo de la fuerza que ejerce la presión manométrica sobre la base del tanque. Ya. Primero, y aquí este problema lo he colocado aquí, porque aquí te hablan de la presión manométrica, y solamente lo que voy a hacer es recordarlo, porque estudiar todo lo que es presión manométrica no es parte de lo que va a venir. Pero, de todas maneras, te lo voy a explicar acá. Ya primero, la presión manométrica es una comparación de la presión total que ejerce sobre el cuerpo, sobre el líquido que estás analizando, la presión total, pero comparada con respecto a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Yo te había mencionado, de aquí más arriba, ¿sí? Por acá, por ejemplo, acá, que la presión en el punto P era la presión hidrostática más la presión atmosférica, ¿no? La presión en el punto P es la presión total, ¿de acuerdo? Entonces, la presión manométrica, te puedes dar cuenta, allá, primero, como la presión en un punto cualquiera, la presión total, va a ser la presión hidrostática más la presión atmosférica. Si tú pasas a restar la presión menos la presión atmosférica, obviamente te queda la hidrostática. Pero esta diferencia de presiones, la total, menos la atmosférica, es la manométrica. Entonces, lo que te están diciendo únicamente es que consideres la presión del líquido, más nada. ¿Sí? La presión que diga manométrica es lo mismo que te pueden preguntar la presión del fluido. Es lo mismo.
¿Sí? Ahora, la pregunta. Calcular el módulo de la fuerza que ejerce la presión manométrica, la hidrostática, sobre la base del tanque. Y aquí viene la parte interesante porque vamos a comenzar a hacer la parte A. Y viene cuidado cuando se realice el problema, ¿no? Tenemos aquí el tanque, ¿de acuerdo? Tenemos el tanque, ¿sí? Está lleno, bueno, aquí vamos a ampliar un poquito más. Está lleno de líquido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya está. Hasta una profundidad de 2 metros, me parece, ¿cierto? Sí, 2 metros. Listo, entonces me están pidiendo a mí la presión sobre la base del tanque, o sea, sobre esta base. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo digo lo siguiente. Como me piden únicamente la presión de fluido, yo siempre voy a colocar un eje coordenado sobre la superficie del fluido. ¿De acuerdo? Sí me conviene, siempre me va a convenir eso. Aquí también lo hice, si te das cuenta aquí, el Z lo medía a partir de la superficie del fluido. Sí, eso siempre conviene. Entonces, cuando tú hagas eso, tú vas a decir aquí lo siguiente. A una profundidad, por ejemplo, una profundidad Z, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a ser la presión, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la presión a una profundidad Z? Así, aquí en el punto Q. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la presión en el punto Q? O una profundidad Z en general, ya. La presión, obviamente, la hidrostática, la manométrica. Como solamente la hidrostática sería la densidad de líquido por la gravedad, por la profundidad, que en este caso sería Z. ¿Sí? Esa es la presión. ¿De acuerdo? Entonces, me están pidiendo sobre la base, ¿no? La base que está a una profundidad, vamos a decir H, que en este caso son 2 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la presión en H? Porque me están pidiendo la base. Densidad de gravedad por H, listo. No hay nada más que decir. Quiero que te des cuenta de una cosa importante. Es un tanque, ¿de acuerdo? Entonces, la base siempre está a la misma altura de la superficie del líquido. O sea, cualquier punto sobre la base se encuentra a 2 metros de la superficie del líquido. La presión en la base no está cambiando, es la misma. ¿De acuerdo? Y si es la misma, es lo mismo que hagamos este caso de aquí. Pero como la fuerza es la misma, como la presión es la misma, entonces hay una única fuerza. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos lo siguiente, mira. Tenemos este caso. Tenemos este caso de aquí. Tenemos todo el líquido ejerce una fuerza, una presión, una fuerza. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se relaciona? Ah, claro, la fuerza va a ser igual a la presión por el área. ¿Usamos diferenciales? En este caso, no, porque la presión en cualquier punto de la superficie es la misma, va a ser lo mismo. Entonces, como me piden el módulo de la fuerza que ejerce del líquido, entonces la fuerza que me están pidiendo, vamos a ponerle sobre la base, va a ser igual ¿a quién? A la presión sobre la superficie, que va a ser igual la densidad del líquido, gravedad y profundidad, H, que son 2 metros, ¿ah? Aquí el problema dice que son 2 metros. Eso es H. ¿Y el área quién es? El área de la base. ¿Sí? Solamente reemplazamos y lo dejamos expresado. Primero, acá tenemos agua. Acá dice agua. ¿Sí? Tenemos aquí, que el problema nos está diciendo que tenemos agua aquí. Y si es agua, tú ya sabes que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces sería 1000 por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, y la profundidad son 2 metros. El área de la base, ¿qué vendría a ser igual? El área de la base vendría a ser, obviamente, tenemos 2 metros de ancho, 2 metros de espesor. O sea, tenemos 4 metros cuadrados. Entonces, por 4. Todo esto, como están en unidad del sistema internacional, todo eso te va a salir Newton y se acabó. Entonces, la fuerza sobre la base directa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, ese problema es directo, ¿sí?
No hay ninguna integración aquí, ¿de acuerdo? En la pregunta B, están diciendo lo siguiente. Calcular el módulo de fuerza que ejerce el agua sobre sobre la compuerta. Ok, ahora la compuerta es esta de aquí, esta de aquí es la compuerta. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, primero vamos a hacer una imagen lateral de la compuerta. O sea, imagínate que tengo esta lateral, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una imagen lateral. Imagínate que esto sea la compuerta, esto sea la lateral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y obviamente, esto va a girar con respecto a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí está la bisagra, mira, acá está la bisagra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Tenemos aquí la base, ¿sí? La base del tanque, y aquí actúan fuerzas, ¿sí? Aquí actúan fuerzas, aquí actúa una fuerza sobre ese punto, y la fuerza va aumentando, ¿de acuerdo? Con la profundidad también la fuerza aumenta. ¿Por qué? Porque la presión aumenta, ¿ya? La fuerza aumenta, la presión aumenta. Listo, entonces como aquí sobre esta área, obviamente aquí un área, como sobre esta área la fuerza está cambiando, aquí sí tengo que usar diferenciales, ¿de acuerdo? Necesariamente tengo que usar diferenciales porque sobre esa área está cambiando la fuerza, ¿no? Entonces decimos acá, tomamos nosotros este pequeño diferencial de área, ¿ya? Que yo le voy a colocar diferencial de z a la altura, pero tú ya sabes, ya te lo expliqué por aquí, que en realidad lo que tú estás tomando es un pedazo de área, ¿no? La fuerza no actúa sobre ese diferencial de línea, sino sobre este pequeño diferencial está actuando la fuerza, ¿sí? De área, ¿no? De espesor, diferencial de z, y de ancho, 2 metros, ¿de acuerdo? Entonces decimos, nuestro diferencial de área va a ser igual a ¿qué? A, vamos a ponerle, yo siempre uso letras, de mí mismo no uso letras, después cuando se calcula todo, se reemplazan todos los parámetros, ¿sí? Vamos a usar ese ancho B, yo siempre acostumbro usar como B el ancho, y multiplicado por el diferencial de Z. Eso ahí es el diferencial de área, ¿de acuerdo? Sobre ese diferencial de área, sobre ese pedacito, sobre este pedacito, ¿actúa quién? Un diferencial de fuerza sobre este diferencial de área. ¿Qué se cumple? Lo que también te había mencionado por acá. Diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá. Entonces, se cumple que el diferencial de fuerza va a ser igual a la presión, en este caso hidrostática, porque nos están pidiendo eso, la presión hidrostática por el diferencial de área. La presión hidrostática obviamente solamente es, como ya te había mencionado, colocas siempre tu referencia aquí en la superficie del líquido y calculas esa profundidad en Z, ¿no? Z, ¿de acuerdo? Entonces la presión sería, diferencial de fuerza sería igual a ¿qué? La presión sería la densidad del líquido, la gravedad, la profundidad, ¿cuánto es? Z. Diferencial de área, ¿quién es? B diferencial de Z nuevamente. ¿De acuerdo? Integras. Pues cuando tú integras acá, integras aquí, nos va a quedar que la fuerza va a ser igual a ¿quién? Las constantes se salen del integral, tiene la densidad del líquido, la gravedad, el ancho B, y tenemos la integral de Z, diferencial de Z. Integración de dónde a dónde. Entonces, te das cuenta que nos salió lo mismo que hicimos acá, solamente era una práctica esto. En este caso nosotros integramos de 0 hasta H. ¿Por qué? Porque queríamos calcular la presión sobre toda la compuerta. Pero en este caso la compuerta no es todo el alto del fluido, sino solamente es un pedazo. La integración sería desde aquí hasta acá. O sea, desde vamos a ponerle H1 hasta este valor de H2. ¿Estamos bien o no estamos bien? Bien.
Entonces sería así. La integral sería desde H1 hasta H2. Y esa fuerza es la fuerza total. Esta fuerza vendría a ser igual a ¿quién? Integremos primero, ¿ya? Densidad, gravedad, ancho. Y sería z cuadrado sobre 2, evaluado desde H1 hasta H2. Listo. Entonces decimos acá. Entonces, la fuerza, ahora sí reemplazando, ¿ah? Tendríamos que la densidad vendría a ser, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de este lado, no voy a hacer que no me alcance. La fuerza vendría a ser igual a ¿quién? Voy a poner una referencia aquí y ya está. La densidad que es agua es 1000, ¿de acuerdo? La aceleración de la gravedad que vendría a ser 9,8 metros por segundo cuadrado. El ancho B, que ya te había mencionado, que eran de 2 metros. Y tenemos una integral, ¿no? Vendría a ser, ese 2 sale y tendríamos acá h2 al cuadrado menos h1 cuadrado, ¿no? Vamos a colocarlo aquí mejor, por si acaso, porque esto igual te lo vas a quedar, ¿ya? Densidad de gravedad B sobre 2 y h2 al cuadrado menos h1 cuadrado. Esa es la integración, ¿ah? Entonces, h2 al cuadrado vendría a ser ¿cuánto? Te das cuenta que h2 vendría a ser estos 2 metros, vendría a ser el h mayúsculo en realidad, ¿no? Tendría 2 al cuadrado menos ¿quién? Menos h1. Como el alto de la compuerta es de 1 metro, entonces h1 vendría a ser también 1 metro, ¿cierto? Porque todo es 2 metros. ¿Estamos bien? Sigamos. Entonces acá vendría a ser 1 al cuadrado. Date cuenta que ya está, pues esto ya es un cálculo directo, ¿no? De la fuerza entre la compuerta es esto. Obviamente medido en Newton. Ya sabes. ¿Cómo saber si está en Newton, kilonewton, no sé? Si tú a la densidad la colocas en kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Kilogramos por metro cúbico, a la aceleración de la gravedad la colocas como metros por segundo cuadrado. En este caso estamos en 9,8 metros por segundo cuadrado, la aceleración de la gravedad. Y a las longitudes están en metros, entonces todo eso te va a salir en newton necesariamente. ¿Ya? Eso es un cálculo. Lo que sí te aconsejo, no sé si copiar, no creo, porque igual te voy a pasar todo esto en tu correo cuando acabe la clase, tanto el video como esas hojas, ¿de acuerdo? Te voy a mandar tu correo, pero lo que sí es bueno que tengas es de repente alguna hoja con un lapicero para que vayas calculando. Hacen los cálculos y te des cuenta si sale o no, o hay algo raro, ¿no? Es importante que tú me sigas también con los cálculos. ¿Ya? Entonces, eso sería la fuerza sobre la compuerta. ¿De acuerdo? Simple y sencillo. Y ahí te piden el módulo de la fuerza, así que ya está bien, pues, ¿no? El módulo de la fuerza sobre la compuerta, listo. ¿No? Ya tenemos la A, tenemos la B. ¿Podría repetir por qué puso de H1 a H2? No entendí muy bien. Y no de frente de 0 a 1. Ya, claro. Porque mira, date cuenta, si te das cuenta, esto de aquí, lo que estamos integrando, estamos de acuerdo que es sobre la compuerta. ¿Quién es la compuerta, Luis? Mira, la compuerta es solamente esta parte de aquí. Esto aquí es la compuerta. ¿Sí? Y yo estoy midiendo el Z de dónde. ¿Lo mido desde acá? El Z. ¿Lo mido desde aquí? No. No, ¿verdad? No lo mido desde ahí. Si lo midiera desde ahí, de repente sí, de 0 hasta 1. Pero yo no estoy midiendo el Z desde ahí, lo estoy midiendo desde la superficie del líquido, porque desde aquí lo estoy midiendo. Como mido desde acá, ¿quién es este? ¿Quién es este acá? H1 sería 1 metro. ¿Y quién sería H2? 2 metros. ¿Sí? No lo puedo medir de 0 hasta 1, porque recuerda de que en este punto sí hay presión, lo que no hay aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando tú mides la presión en la superficie del líquido, ahí la presión sí es 0, ¿de acuerdo? Pero acá en ese punto no es 0.
Si es un caso, yo te coloqué aquí, por ejemplo, el caso general, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, era de 0 hasta h, ¿no? Imagínate h sea 1 metro, acá sí era de 0 hasta h, ¿no? 0 hasta h, ¿no? Ahí está. Pero, ¿por qué? Porque estaba midiendo toda la fuerza sobre sobre toda la compuerta. La compuerta tenía toda la altura del líquido, ¿de acuerdo? Pero en este caso, la compuerta no tiene toda la altura del líquido. ¿De acuerdo? Solamente lo tiene este pedazo que es de 1 metro. ¿Estamos bien? Una cosa más. Si, por ejemplo, me hubieran dicho, la compuerta hubiera sido, si es que, por ejemplo, solamente es una observación aquí, por ejemplo, en base a la pregunta que tú me das, ¿no? Me formulas. Si es que la compuerta hubiera sido desde aquí, ¿no? ¿No? Ahí sí sería, y aquí es el nivel del agua, ¿no? Ahí sería de 0 hasta 2, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Ah, ya, perfecto. Listo, sigamos. ¿Ya? Ahora, sigamos con el siguiente ejercicio. C. Calcular el módulo del torque que ejerce el agua sobre la compuerta respecto a la bisagra. Entonces, el torque lo estamos midiendo respecto a la bisagra, ¿no? La bisagra ya sabes que son estos rojitos que están acá, ¿no? Entonces, el torque. Primero, recordar, ¿no? ¿Qué es el torque? ¿Sí? Era en sí el efecto que genera una fuerza para hacer rotación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes aquí una pequeña varilla, ¿de acuerdo? Una articulación, por ejemplo, y se le ejerce una fuerza, ¿no? Una fuerza. Entonces, el torque de la fuerza lo determinamos como la fuerza o la distancia, ¿de acuerdo? La fórmula real es esta, ¿no? La distancia, producto escalar con la fuerza, producto vectorial con la fuerza, ¿no? ¿Cuál distancia tendría que ser esa distancia R, ¿no? Ese vector R, ese vector posición, ¿no? Y medido desde este punto, ¿no? Desde ese punto. ¿No? Pero nosotros siempre decimos lo siguiente, siempre y cuando garanticemos que la fuerza y ese vector sean perpendiculares, ¿de acuerdo? Entonces nosotros solamente nos va a interesar analizar el módulo del torque. Módulo del torque. Y para analizar el módulo del torque, solamente nos va a interesar, y eso es lo que vamos a hacer repetidamente, vamos a usar esto, que el módulo del torque va a ser igual, o el torque, va a ser igual a la fuerza por distancia. ¿Qué fuerza? La fuerza que está siendo aplicada sobre la compuerta, en este caso esta, y la distancia es solamente la longitud, ya no vectorial, sino una distancia de. ¿De acuerdo? Simplemente sería esto. ¿De acuerdo? Siempre hay que garantizar que la fuerza es perpendicular a esta distancia. ¿De acuerdo? Para poder usar esta formulita de aquí. ¿Ya? Aquí lo voy a anotar, ¿ya? Fuerza F perpendicular al, al vector posición, digamos, ¿no? Posición o a la distancia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dice perpendicular necesariamente. Bien, entonces decimos acá, como ya tenemos el torque, decimos, tú sabes de que nosotros trabajamos no con fuerza en realidad. ¿Por qué? Porque la fuerza es sobre toda la compuerta, es una fuerza distribuida. Nosotros trabajamos ¿con qué? Con diferenciales de fuerza. Entonces, un diferencial de fuerza también produce un diferencial de torque. Entonces, usando diferenciales, tenemos acá lo siguiente, que el diferencial de fuerza va a ser igual a la distancia por el diferencial el diferencial de torque. El diferencial de torque va a ser igual
a esa distancia por el diferencial. A esa distancia vamos a ponerle una distancia R mejor, ¿de acuerdo? Para no usar la nomenclatura, por el diferencial de fuerza. Aquí solamente lo voy a cambiar para que no haya un cambio en nomenclatura, ¿de acuerdo? Tenemos R y aquí también R, ¿ya? Es la distancia por el diferencial de fuerza, ¿ya? Y esa formulita va a ser muy útil. Listo. Entonces decimos acá, nos están pidiendo en el problema calcular el módulo del torque, ¿ves? Me piden el módulo, entonces usamos fuerza por distancia, que ejerce el agua sobre la compuerta respecto a la bisagra, ¿de acuerdo? Entonces decimos acá, nuevamente, tú lo que vas a hacer es lo siguiente, tú vas a dibujar la bisagra, siempre dibújate la bisagra porque eso te va a ayudar un montón. Y dibújate la bisagra y dices, ya, es con respecto a este punto, ¿de acuerdo? Entonces, haces lo mismo que hice anteriormente. Sobre la bisagra actúan fuerzas, ¿sí? La fuerza está aumentando con la profundidad, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque la presión también aumenta. La presión también aumenta. Entonces, con la profundidad la fuerza sigue aumentando, ¿ya? Entonces, nuevamente, decimos, sobre este pedacito aquí actúa un diferencial de fuerza. ¿Sobre quién? Sobre este diferencial de área. Listo. Y ahora, ese diferencial de fuerza, ¿sí? Este diferencial de fuerza, el diferencial de fuerza produce un diferencial de torque. Vamos a ponerlo así. Diferencial de torque. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculas? De esta manera. ¿De acuerdo? Entonces decimos aquí. Entonces, el diferencial de torque va a ser igual a ¿quién? A una distancia perpendicular. ¿Cuál distancia perpendicular? Esta de aquí. Como te están pidiendo medirlo desde la bisagra, o sea, aquí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque acá te dicen el módulo del torque que ejerce el agua con respecto a la bisagra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Con respecto a la bisagra. Siempre es importante que tengas en cuenta esto. Como te piden con respecto a la bisagra, esta distancia que tú vas a medir, esa distancia R, la vas a medir con respecto a quién? A la bisagra. O sea, sería esto de acá. ¿De acuerdo? Esa distancia. Ahora, ¿cuánto es esa distancia? Quiero que te des cuenta aquí. Esa distancia va a ser esa de aquí. ¿De acuerdo? Y si todo es z, esa distancia va a ser z menos h1. h1 es un metro. Sí, vamos a ponerle z menos 1, una vez. Esta distancia de aquí es z menos 1. ¿De acuerdo? Con respecto a ese punto lo vas a medir. Por eso es que colocamos eso, z menos 1. Entonces, esa distancia vendría a ser z menos 1, ¿de acuerdo? Por el diferencial de fuerza. Y el diferencial de fuerza ya lo conocemos. El diferencial de fuerza es esto. ¿De acuerdo? Que vendría a ser densidad, gravedad, z, ancho b y diferencial de z. ¿Sí? Entonces todo eso lo copiamos. Densidad, gravedad, ancho b, z y diferencial de z. Todo esto es el diferencial de torque. Si queremos el torque con respecto a la bisagra, tenemos que integrar, porque ese torque que he escrito aquí, este torque, esto de aquí, ese es un diferencial de torque. Ese es un diferencial de torque producido por un diferencial de fuerza sobre este diferencial de fuerza. Si yo quiero todo el torque sobre la compuerta, tengo que integrarlo con respecto a la variable de integración, que en este caso es z. ¿De acuerdo? Entonces integramos. Decimos acá. El torque, ¿de acuerdo? El torque va a ser igual a ¿quién? Primero sacamos todas las constantes, que sería la densidad, la gravedad, B, integral de ¿quién? De z menos 1 por z, diferencia de z, ¿cierto? Y ahí están todas las variables del problema.
Ahora, el Z, ¿de dónde varía el Z? El Z siempre va a estar medido desde donde te dije inicialmente, desde la superficie del agua. Ese siempre va a ser tu Z. ¿De acuerdo? Es importante que no te confundas este Z de aquí con esta medida de aquí. ¿De acuerdo? Porque son dos cosas distintas. Una es medir el torque con respecto a la bisagra y otro es el Z que siempre lo tienes que colocar sobre la superficie del líquido. ¿De acuerdo? Entonces, el Z nuevamente va desde, como te piden sobre la compuerta, va de H1 a H2, ¿de acuerdo? O sea, de 1 a 2 metros, ¿de acuerdo? Que vendría a ser de 1, aquí sí lo vamos a poner directo, y no de H1 a H2, sino de 1 a 2. Ya sabemos que el H1 es 1 metro y el H2 vendría a ser 2 metros, que eso fue lo que hice anteriormente, ¿no? Ya está. Entonces el torque vendría a ser igual aquí. El torque me sale como una Z, ¿no? Pero es una letra griega tau en realidad. ¿Ya? La densidad, gravedad, profundidad. Y acá tendremos la integral de 1 a 2 de z cuadrado menos z diferencial de z. ¿Sí? Entonces el torque viene a ser igual a densidad, gravedad, ancho b. Y integras acá que vendría a ser z cubo menos 3 sobre 2 sobre 3 menos z cuadrado sobre 2, ¿no? Y esto de aquí integrado desde 1 hasta 2, ¿cierto, no? Y esto ya está, pues, ¿no? Esto ya es solamente es una evaluación, ¿no? Ya sabes, esto de aquí ya tienes el torque, ¿de acuerdo? Y esto ya está totalmente determinado. Con eso terminas en la parte, ¿de acuerdo? Solamente es una evaluación nada más. Y el último problema, o el último, no, ya está. Esto ya está. Decía, el valor mínimo que debe tener la fuerza que se aplica al otro lado de la compuerta para mantenerla cerrada. El valor mínimo que debe tener la fuerza que se aplica al otro lado de la compuerta para mantenerla cerrada. Listo. Entonces, ese valor mínimo, ¿sí? Recuerda que la compuerta, actúa una fuerza sobre la compuerta. ¿Qué fuerza? Actúa esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza actúa. ¿De acuerdo? Entonces, decimos aquí, si te piden el mínimo valor de la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hallar una fuerza sobre el otro lado de la compuerta, pero que se encuentre sobre la parte inferior de la compuerta, ¿sí? Esto lo vamos a analizar con torques, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí no me alcanza. Voy a cambiar de hoja, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la última parte, ¿ya? Entonces voy a cambiar de hoja rápidamente. Tengo que grabar esto para poder mantenerlo en como tus archivos. Listo. Ujú. Ya está. Listo. Ya vamos a hacer la última parte. ¿Ya? Entonces, tenemos acá tenemos la compuerta. Este es el problema D, ¿de acuerdo? Tenemos la compuerta. Ya sabemos de que sobre la compuerta actúa una fuerza total, ¿de acuerdo? Actúa una fuerza total la fuerza total que habíamos calculado, si mal no recuerdo, era la densidad gravedad por B sobre 2, H2 al cuadrado menos H1 al cuadrado, ¿te acuerdas? La densidad era 1000, la gravedad era 10, no, 9,8 metros por segundo cuadrado, el ancho B era de 2 metros, H2 es 2 metros y H1 era 1 metro. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza total que actúa sobre la compuerta. ¿Ya? Esa fuerza genera un torque.
Ese torque lo hemos calculado también. El torque sobre la compuerta, aquí era igual. Ese también era densidad de gravedad B, y aquí era 2 al cuadrado sobre, a ver, era z cubo sobre 3 menos z cuadrado sobre 2, y esto estaba evaluado de, de 1 hasta 2, ¿de acuerdo? De 1 hasta 2 metros, si mal no recuerdo era todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, ese era el torque, ¿de acuerdo? Ahora, como estamos, ese torque era con respecto a esta bisagra, ¿sí? Si queremos que la compuerta, aplicar una fuerza sobre la compuerta, por ejemplo, imaginemos que sea acá, una fuerza, ¿sí? De tal manera que soporte la compuerta, que no se abra. Entonces, esa fuerza F debería generar el mismo torque de tal forma que mantengamos el equilibrio, ¿sí? Entonces, necesariamente, esta fuerza debe generar el mismo torque. ¿Por qué? Porque el torque de esa fuerza, esa fuerza produce ese torque, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Esta fuerza de aquí produce ese torque de acá, ¿sí? Y este torque, por ejemplo, como ese es acá, ese sería en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Entonces, esa fuerza de aquí, ¿de acuerdo? Debería ser en sentido horario, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser el mismo torque, en magnitud tiene que ser el mismo torque, ¿ya? Pero como te piden el mínimo valor de la fuerza, lo que tú vas a hacer es colocarla lo más abajo posible, porque cuanto más desciendas la fuerza, más de menor magnitud va a ser la fuerza, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un mayor brazo, ¿de acuerdo? Entonces, si lo colocas de este lado, aquí vas a tener la fuerza mínima, ¿de acuerdo? Justo en esa parte de abajo, ¿de acuerdo? Necesitas menos fuerza, con un mayor brazo puede generar, y con menor fuerza puede generar el mismo torque, ¿de acuerdo? El brazo sería, en este caso, toda esta alturita, ¿de acuerdo? Esa profundidad. Listo, entonces decimos acá, entonces, el torque de la fuerza, el torque de esa fuerza vendría a ser la densidad, que vendría a ser 1000. No, el torque de esa fuerza F, esa fuerza mínima, vamos a poner aquí la fuerza mínima, primero vamos a hacer esto de aquí mejor. El torque de esa fuerza mínima va a ser la fuerza mínima multiplicada por el brazo, ¿no? Y en ese caso el brazo vendría a ser todo esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Y todo esto cuánto es? Es la altura de la compuerta, que vendría a ser 1 metro. ¿De acuerdo? Y ese torque tiene que ser igual al torque generado por la fuerza del agua, ¿sí? Que vendría a ser la densidad de gravedad B sobre 2, no, sobre 2 no, z cubo sobre 3 menos z cuadrado sobre 2, evaluado de 0 hasta 1. Eso ya es un número, ¿de acuerdo? R también es un número, es 1 metro, ya está, ¿no? Entonces, por lo tanto, a ver, acá, por lo tanto, entonces la fuerza mínima ya está determinada. Ya está completamente determinada. Sería la densidad, que sería 1000. Ah, no, esa integración no es de 0 a 1, es de 1 a 2. De 1 a 2. Densidad, que sería 1000, la gravedad, que es 9,8, el ancho, que es 2. Y acá tendríamos nuevamente la evaluación, ¿no? Podría ser 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado sobre 2. Todo esto menos 1 al cubo sobre 3 menos 1 al cuadrado sobre 2, ¿no? Ya. Esto está medido en Newton. Esa es la mínima fuerza que hay que aplicar. Y nada más. ¿Sí? Entonces con eso ya completamos el último, ¿no? Y ya estaban hechas las de acá. ¿De acuerdo? Eh, espero, si hay alguna pregunta, dímela. Si no, para pasar a otro problema. ¿Ya?
Listo. Seguimos entonces. Problema número de la PC3 de 2015-2. La compuerta de la figura tiene una altura A y ancho B. Listo. El ancho obviamente vendría a ser este ancho B que yo te estoy diciendo, ¿de acuerdo? No es esto, ¿ah? Esto de aquí no es, sino que la compuerta, digamos que es algo así, ¿de acuerdo? Es algo así la compuerta, ¿de acuerdo? Y el ancho B que te están diciendo es este ancho, ¿de acuerdo? Y esa es la altura A, ¿ok? Esa es la compuerta. Y está articulada en ese punto, miren, ¿no? O sea, acá hay como una especie de bisagra larga, ¿no? Todo esto es O. Ya está. Entonces, con respecto a O, está pivotando, ¿no? La compuerta de la figura tiene una altura A y ancho B. La densidad del líquido del tanque es ρ. Listo, ¿ok? Son variables, bueno que converse usar variables. Entonces, la densidad, aquí tenemos que es ρ. De pie considerar que la compuerta tiene un espesor muy pequeño. ¿Ya? Ya, no hay problema. En la parte A, te están pidiendo aquí. Determina el valor de la fuerza que ejerce el fluido sobre la compuerta de acuerdo a la figura mostrada. ¿Sí? Nuevamente, listo. Hacemos el problema. ¿Y qué te parece si vamos a usar aquí el mismo gráfico? Porque es un problema muy parecido. ¿De acuerdo? Ya sabes que lo vamos a hacer un poco más rápido de repente, porque vamos a colocar el eje de nuestra referencia siempre sobre el nivel del líquido. ¿De acuerdo? Y sabemos que a una profundidad, no sé, una profundidad Z, ¿de acuerdo? La presión está determinada, o sea, la presión a esta alturita, a esta altura, ya está determinada la presión, ¿de acuerdo? Entonces, esa presión, ¿de acuerdo? Actúa sobre la compuerta mediante una fuerza, ¿sí? Si tú usas un diferencial de área, entonces lo que está actuando es un diferencial de fuerza, ¿cierto? Entonces, nuevamente, hacemos lo mismo de siempre, que actúa un diferencial de área, ojo, y nos piden la fuerza sobre la compuerta. Entonces, sabemos que el diferencial de fuerza, nos están pidiendo esa fuerza, la fuerza total, ¿ah? Sería la presión por el diferencial de área. Ahora, aquí es muy importante que tú siempre leas esta parte, porque nos dicen que determine la fuerza que ejerce el fluido. Entonces, como te dicen el fluido, tú ya dices, ya, presión hidrostática. O sea, la presión hidrostática, tú sabes de qué es igual a quién, a la densidad gravedad por la profundidad, que en este caso sería el valor de Z. ¿De acuerdo? Y listo. El diferencial de fuerza va a ser igual a la densidad del líquido, la aceleración de gravedad, la profundidad. Y el diferencial de área, nuevamente, va a ser igual a quién. ¿Actúa sobre qué área? Sobre esta área de aquí. ¿Sí? Sobre esta área está actuando el diferencial de fuerza. ¿Sí? Entonces, que vendría a ser, obviamente no está actuando sobre todo, pues, ¿no? El diferencial de fuerza actúa sobre solamente el diferencial, sobre este diferencial de aquí, ¿no? ¿Sí? Ese es un diferencial de Z, por ejemplo, ¿no? El ancho, este pequeño ancho, es un diferencial de Z y espesor, ¿no? Y el ancho es B, ¿no? Entonces sería nuevamente B diferencial de Z. Y listo. Tienes acá la presión hidrostática y el diferencial de área sería B diferencial de Z. Integras y tienes densidad, gravedad B, la integral de Z diferencial de Z. ¿De acuerdo? Límites de integración, nuevamente, como es sobre la compuerta, vendría a ser este de aquí, que es nuestro H1. Vamos a colocarlo con otro color, si no, no se va a ver, ¿ya? Vamos a colocarlo así. Es nuestro H1. Bueno, es H, mira, es H, ¿de acuerdo? Hasta quién? Hasta todo esto, que vendría a ser A más H.
Entonces, este de aquí es h y este de aquí es a más h. ¿De acuerdo? Listo, entonces la integral sería desde h hasta más h. Listo, entonces la fuerza total vendría a ser igual a ¿quién? Densidad, gravedad, ancho B, ¿ya? Eh, y vendría a ser z cuadrado sobre 2 integrado desde h hasta a más h. La fuerza vendría a ser igual a ¿quién? Densidad, gravedad, B sobre 2, A más H al cuadrado, menos H al cuadrado. Si deseas lo operas, si no deseas no va a haber mayor diferencia. Está clarísimo el problema con eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora, eso sería la respuesta de la parte A. En B, ahí el valor de la fuerza P requería para mantener la compuerta cerrada. Hay una fuerza P, mira, ¿de acuerdo? Y actúa esta fuerza P. No es presión, ¿ah? Ya te están diciendo de que es una fuerza, ¿sí? Si no, no podrías identificar si es presión o no, ¿no? Pero ya te dicen que P es una fuerza. Esa fuerza actúa sobre la mitad de la compuerta, ¿ya? Entonces, para que actúe una fuerza de tal manera de que mantenga la compuerta cerrada, necesariamente esa fuerza y la presión la fuerza hidrostática tiene que generar el mismo torque. ¿De acuerdo? Entonces primero calculo el torque de la fuerza F. Vamos acá entonces. El torque de la fuerza F vendría a ser el brazo por la fuerza, ¿no? En este caso voy a usar un diferencial de fuerza y genero un diferencial de torque. ¿De acuerdo? Entonces el torque de la fuerza F va a ser igual a la integral. ¿Quién es el brazo? Nuevamente, el brazo es sobre, este, vendría a ser esta longitud, con respecto a O, pues, ¿no? Con respecto a O vendría a ser solamente esto, que vendría a ser todo este Z menos ¿quién? Menos este H, ¿cierto? Pues Z menos H. Ese brazo, Z menos H. ¿Y el diferencial de fuerza quién es? Es esta expresión, que es ρ G Z B diferencial de Z. ¿Integrada de dónde a dónde? Z lo integras desde H hasta A más H nuevamente. ¿Ya? Y ahí tú tienes el torque producido por la fuerza del fluido, que vendría a ser densidad, gravedad, ZB, integral de Z menos H, por diferencial de Z, desde H hasta A más H. ¿Sí? El torque de la fuerza F vendría a ser igual a ¿quién? Densidad, gravedad, no, aquí no va Z, ojo, aquí no va Z, va B nada más. B. Y acá tendríamos Z cubo sobre 3 menos HZ cuadrado sobre 2, ¿no? Evaluado desde H hasta A más H, y eso ya es una expresión matemática, ¿de acuerdo? Entonces, ya te dije, esta fuerza P tiene que generar el mismo torque. Te decimos acá, el torque generado por P, aquí va a ser igual. Simplemente, este brazo por fuerza. El brazo es a medios, ¿de acuerdo? Este a medios. Y la fuerza vendría a ser P, que es lo que me están pidiendo. Eh, para el equilibrio, ¿de acuerdo? Para el equilibrio, el torque de P tiene que ser igual al torque de ¿quién? De la fuerza F. ¿Sí? Entonces ya está P. P vendría a ser igual a ¿quién? A 2 sobre A multiplicado por ¿quién? Por todo esto, ¿no? Por todo esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Rho G B y todo lo que saca. Cubo sobre 3 menos Z cuadrado sobre 2. Evaluado desde H hasta más H. Y eso sería la respuesta y con eso acabamos el problema. ¿De acuerdo? Sí, entonces, los problemas eran muy parecidos. Generalmente los problemas de comporta son
la mayoría son iguales, ¿sí? Generalmente son iguales todos. Solamente es cuestión de entenderlos, entender de dónde a dónde estás evaluando, entender que para un torque evalúas el escallar el brazo correcto, el brazo medido desde el punto O, ¿de acuerdo? Sí, son solamente detalles, ¿ya? Eh, bueno, hacemos lo siguiente. Yo te estoy enviando varios problemas, ¿de acuerdo? Con respecto a... Ahí dice ondas mecánicas, pero no, no es ondas mecánicas, me he confundido. Es por entre compuertas, ¿no? Ya, entonces, aquí, por ejemplo, nos hemos hecho, aquí dice el problema 2, el problema 4, ¿de acuerdo? Son varios problemas que tú puedes practicar y me puedes ir diciendo a lo largo de en cualquier momento, puedes escribirme diciéndome si me muestra solución y que me preguntes si está bien o no. Y yo te puedo dar una respuesta, ¿no? Con respecto a tu solución. ¿De acuerdo? Para que vayas practicando. ¿Ya? Eh, ahora, vamos a hacer lo que es tracción de fluidos, que también viene. ¿Ya? Eso también viene. Tracción de fluidos es lo siguiente. No es dinámica de fluidos, solamente estás trasladando el fluido, ¿de acuerdo? Pero usamos leyes dinámicas para estudiar lo que es tracción de fluidos, ¿ya? Entonces vamos a poner eso aquí. Vamos acá, traslación de fluidos, ¿sí? Y vamos a poner el siguiente ejemplo porque yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a considerar que tenemos, entonces, sea el carrito, ¿ya? Vamos a considerar un carrito, ¿de acuerdo? Tenemos acá lo siguiente, tenemos un carrito, ¿ya? Vamos a decir que tenemos la llanta del carrito y ahí tiene líquido el carrito, ¿de acuerdo? Tiene un líquido, ¿de acuerdo? Si ese carrito estuviera en reposo, el líquido también está en reposo y para poder estudiarlo usamos leyes de hidrostática, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ya está, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si por ejemplo, ya no tenemos al carrito en reposo, ¿no? Tenemos ahora al carrito de la siguiente manera. Imagínate que lo tengamos así. Tenemos ahora a un carrito que se está moviendo, ¿de acuerdo? Que también lleva agua, pero está moviendo, pero con velocidad constante, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el agua? En realidad nada. El nivel del agua es el mismo, va a estar de esta manera. A pesar que está moviendo, ¿sí? Como mantiene una velocidad constante, no va a ocurrir nada con el agua, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso ocurre siempre y cuando el sistema se encuentre en equilibrio. Tú tienes que recordar de que ambos casos que he dibujado, tanto este primer caso como este segundo caso, son ambos condiciones de equilibrio. En ambos casos ocurre el equilibrio. Ese tercer caso que voy a dibujar, aquí sí no ocurre el equilibrio. ¿Ya? Vamos a llamarle a este el tercer caso. ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí? Tenemos, por ejemplo, nuevamente el carro, ¿ya? Y va a haber un fluido ahí dentro del carro, ¿no? Nuevamente, ¿no? Pero en ese caso yo voy a considerar de que también está en movimiento, pero está acelerando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el líquido acelera, ya no ocurre lo que ocurre en los primeros dos casos. Lo que está ocurriendo va a ser algo como esto, ¿de acuerdo? El líquido se va a inclinar. Y era algo que uno esperaba, ¿verdad? Eso ocurre generalmente, ¿sí? Y se intenta inclinar en el sentido contrario de la aceleración, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso está ocurriendo. Tres casos completamente distintos y sí tienes que recordar ello. Lo que vamos a estudiar en transición de fluidos, obviamente, va a ser este caso. Traslación de fluidos.
¿sí? Y yo lo voy a estudiar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, sea el sistema, decimos acá, sea el sistema. ¿Qué sistema? El sistema del carrito con el agua, ¿ya? El carrito con agua, o con el líquido ya, en general, ¿no? Decimos así. Tenemos acá la, la, el suelo, el carrito, ¿ya? Y está moviéndose y acelerando. Entonces, nuevamente te digo, aquí ocurre esto. ¿Listo? Ahora, ya, ¿cómo estudio esto? Vas a hacer lo siguiente. Es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Vas a tomar una porción de líquido, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar toda esta porción de líquido, ¿de acuerdo? Toda esta porción de líquido. Todo esto, vamos a hacer lo siguiente. Solamente para que se note, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo un poco más arriba. Voy a tomar toda esta porción de líquido. ¿Sí? Entonces, si yo extraigo esa porción de líquido, ¿de acuerdo? Entonces decimos acá, entonces, esa porción de líquido que está acá, está, ¿está acelerando o no está acelerando? ¿Tú qué crees? Sí, ¿de acuerdo? Sí está acelerando. Acelera esa porción de líquido. Si acelera por segunda ley de Newton, ¿qué tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una fuerza resultante sobre toda esa porción de líquido que es nuestro nuevo sistema. ¿De acuerdo? Quiero que te deje una cosa. Sobre esa porción de líquido actúa dos fuerzas. La fuerza aquí, sobre este lado de aquí, una fuerza F1 le vamos a poner, y una fuerza F2. ¿De acuerdo? Sobre esa porción de líquido actúan esas dos fuerzas. Si actúan esas dos fuerzas, la diferencia de esas dos fuerzas tiene que cumplir la segunda ley de Newton, que es fuerza resultante igual a masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Solamente para darle respuesta al problema también, vamos a considerar de que esta longitud del carrito, que sea una longitud L, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces estamos tomando una porción de agua. Ojo que esto es agua, mira. Esto de aquí es tomar una porción de agua, ¿de acuerdo? O de líquido, ¿no? Es el líquido, ¿ya? Entonces decimos acá, de la segunda ley de Newton, ¿qué sabemos? Que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Quién es la fuerza resultante en ese sistema? Ojo, este va a ser mi sistema, ojo, ¿ah? Sistema. ¿Quién es la fuerza resultante? Sería F1 menos F2. La masa sería la masa de quién? La masa de ese líquido. La masa del líquido, mira. La masa del líquido por la aceleración. El objetivo de esa parte del problema de transición de fluidos es hallar la aceleración del sistema. ¿Ya? Entonces, voy a determinar, bueno, acá lo voy a dejar aquí, un paso, lo voy a dejar aquí, le voy a decir que se llame 1, ¿no? Un asterisco, ¿no? Una ecuación asterisco, y lo que voy a hallar es F1 y F2, ¿sí? Ahora, yo digo acá lo siguiente, yo digo aquí lo siguiente, vamos a decir de que esto se encuentra a una profundidad eh, H mayúscula, ¿de acuerdo? ¿Sí? H mayúscula. Y obviamente con respecto a este nivel de líquido. Y ahora con respecto a este nivel de líquido se encuentra a una profundidad H minúscula.
¿Sí? Entonces, dime, si sobre este punto de acá, que se encuentra a una profundidad de h sobre el nivel libre del líquido, ¿sí? Sobre ese punto, ¿yo puedo determinar la presión en ese punto? Claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a decir que ese sea el punto número 1 y es el punto, este aquí es el punto número 2. Decimos que entonces, ¿cuánta es la presión en el punto número 1? Es una presión a una profundidad H mayúscula. Listo, es densidad del líquido, gravedad, profundidad. ¿Cierto? ¿Y quién es la presión en el punto 2? La presión en el punto 2 va a ser lo mismo. La densidad del líquido, gravedad, y se encuentra en una profundidad de ¿cuánto? De H minúscula. ¿De acuerdo? ¿Qué más sigue? Si tenemos la presión, ¿podemos hallar la fuerza que actúa sobre ese punto 1? Claro que sí. La fuerza va a ser igual a ¿quién? A la presión por el área. ¿Estamos bien o no? Fuerza va a ser igual a presión, la fuerza perpendicular, que sería en ese caso F1, presión por el área. La presión, si queremos hallar la fuerza F1, esta fuerza de aquí, entonces, tenemos que hallar la fuerza F1, tenemos que aplicar la presión 1. ¿Sobre qué área? Ahora, es importante esto. Esta porción de fluido, vamos a considerarla de esta manera. Mírala de esta manera, como si fuera un paralelepípedo, una forma de esta manera. ¿De acuerdo? Esa fuerza F1 actúa sobre esta cara de la porción del fluido. ¿Ya? Y el área es esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este vendría a ser el área. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa sería la porción de fluido. Sobre la porción de fluido. El área lateral sobre la porción de fluido. Entonces, la fuerza F1 va a ser la presión P1. La presión P1 ya la determiné. Aquí está. Y el área que sería ese de ahí. Listo. ¿No? Lo mismo ocurre con la fuerza F2. ¿Ya? La fuerza F2 va a ser igual a la presión 2 por el área. ¿Dónde actúa la fuerza F2? Actúa aquí. ¿Sobre qué área? Sobre la misma área porque estamos tomando que sea una porción de fluido del mismo ancho, ¿no? Estamos tomando eso. Y listo. ¿Qué hago yo? Decimos acá lo siguiente. La presión 1, ¿quién es? Densidad, gravedad, profundidad y por área. Y la presión en 2 sería nuevamente densidad, gravedad, profundidad, H minúscula y por el área, ¿no? Multiplicado por el área. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Como acá ya tengo el valor de las presiones, yo lo que voy a hacer es, voy a restar, ¿cierto, no? Porque del lado izquierdo tengo F1 menos F2 y F1 menos F2. Y del lado derecho tendríamos densidad, gravedad, área y factorizamos H menos H minúscula, H mayúscula menos H minúscula, ¿cierto? Entonces, date cuenta de que, ¿por qué restado? Porque aquí me están pidiendo esto, ¿no? La resta. Entonces, decimos acá, vamos a colocar aquí una separación y decimos aquí usando la ecuación asterisco, ¿no? Esta de aquí, ¿verdad? La ecuación asterisco donde dice que F1 menos F2 es igual a la masa del líquido por la aceleración. La masa del líquido, ¿de acuerdo? La masa del líquido que está acá, yo lo voy a escribir como ¿quién? Como la densidad del líquido por el volumen del líquido. ¿De acuerdo? Densidad es masa sobre volumen, entonces masa es densidad por volumen. ¿Ya? Entonces en vez de colocar la masa del líquido, voy a colocar la densidad del líquido por el volumen de esta porción de líquido. ¿Qué porción de líquido? Esta de aquí. Esa porción de líquido, ¿de acuerdo? Tiene un área transversal A
tiene una longitud L y tiene un volumen V. ¿De acuerdo? O sea, de que V, ese volumen V, va a ser eh, el área de la base por la altura, ¿no? O sea, A por L. ¿Sí? Listo. Bueno, por la aceleración, ¿no? Ya sabemos cuánto es el volumen. La diferencia de fuerza va a ser la densidad de quién? Del líquido, por la gravedad, por el área, por H menos H minúsculo. Ya que nos queda la densidad del líquido por el volumen. El volumen yo lo voy a escribir como área de la base por la altura de este paralelepípedo, que se llama así, ¿no? Por la aceleración, que es lo que me interesa. Aquí cancelo ¿quién? Cancelo la densidad del líquido, ¿de acuerdo? Cancelo el área. ¿Y qué me está quedando? Que la aceleración que adopta el sistema va a ser igual a ¿quién? A la aceleración de la gravedad multiplicado por algo, por h menos h minúscula sobre L. Este h menos h minúscula quiero que te des cuenta aquí de la geometría, ¿de acuerdo? Acá tú ves de que si tú trazas esta línea, esto de aquí vendría a ser h menos h minúscula, este pedazo de acá, ¿de acuerdo? Y toda la base vendría a ser L. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, quiero saber vamos a decir que es ángulo teta, ha sido el ángulo de inclinación del líquido cuando el sistema está acelerando? Quiero saber ese ángulo de inclinación teta. Tú puedes darte cuenta que la tangente de teta es h menos h minúscula sobre L. Eso es la tangente de teta. Entonces acá tenemos que h menos h minúscula sobre L, esto aquí es la tangente de teta. Si la aceleración va a ser igual aquí a la aceleración de la gravedad por la tangente del ángulo teta. Generalmente te piden la aceleración, lo dejas así. A veces te piden el ángulo, entonces el ángulo teta vendría a ser igual al arco cuya tangente es la aceleración del cuerpo dividida entre la aceleración de la gravedad. Y esa sería la respuesta. Este análisis que hemos hecho es un análisis bien general. Se cumple generalmente en muchos problemas, ¿de acuerdo? Y el análisis es análogo en la mayoría, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que buscar justo ello, casos análogos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un problema eh, directo. Creo que aquí, en este último pedazo que tenemos de hoja, nos alcanza para hacer ese problema, ¿ya? Y sería este de acá. Te dicen, un recipiente cúbico contiene agua hasta 3/5 de su altura. ¿Qué aceleración horizontal máxima podría tener el recipiente sin que se derrame el líquido? Ah, vamos a hacer lo siguiente. Creo que no estoy exagerando, no va a alcanzar aquí. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a grabar esto, ya, para cambiar de hoja. ¿Ya? Pero quiero que te acuerdes de eso. Si no, igual yo lo voy a escribir en la otra hoja, ¿ya? Mm, listo. Listo, ahora sí. Ya, entonces tenemos acá un recipiente cúbico de agua hasta 3/5 de su altura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos el recipiente cúbico, ¿ya? Y tenemos agua hasta sus 3/5 de su altura, ¿no? Más o menos hasta aquí, digamos, ¿no? Em, ¿Qué aceleración horizontal máxima puede tener el recipiente sin que se derrame? Ya, primero vamos a dibujar este caso
más o menos donde está el nivel del agua, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos dicen de que está, si eso es cúbico, digamos, por ejemplo, que la longitud, esta base tiene longitud L, entonces todo eso también va a tener una longitud L, ¿de acuerdo? Entonces, como el agua tiene esas 3/5 de su altura, pues acá tendría que ser los 3/5 de L. Yo, por facilidad únicamente, yo le voy a decir que el ancho es que sea 5L, y como es cúbico, el alto va a ser 5L. ¿Por qué hago eso? Porque quiero decir de que el nivel del agua es 3L, porque son los 3/5 de la altura, ¿no? Y ya está. ¿Qué aceleración horizontal y máxima podría tener el recipiente sin que se derrame? Entonces, lo que estamos, obviamente aquí, esto es un caso para velocidad cero, velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a asumir nuevamente de que mi líquido está en movimiento, ¿sí? Y ya está. Y ahora tiene una determinada aceleración. Y tú sabes de que si tiene una determinada aceleración, ¿qué ocurre con el líquido? Se inclina, pues, ¿no? Pero como están pidiendo que la máxima aceleración que tenga sin que el recipiente se derrame, va a ser esto de acá, ¿no? Esto de aquí, ¿sí? Obviamente, date cuenta de que no vaya, no, ese punto de aquí, cuando comience a acelerar, ese punto de aquí, tiene que descender necesariamente. Y este punto de acá tiene que a subir, ¿sí? Necesariamente. Lo que se va a conservar es el volumen de todo el líquido. El líquido tiene que tener el mismo volumen necesariamente porque supuestamente no estamos permitiendo que se derrame nada de líquido. ¿Ya? Entonces que sin que se derrame, ¿no? Listo, entonces ahora decimos acá. La aceleración, ¿cómo la determino yo? Es lo que nos viene, ¿no? Entonces sabemos de la teoría, sabemos que esta aceleración va a ser igual a la aceleración de gravedad multiplicado por ¿quién? Por la tangente del ángulo teta. ¿Qué ángulo? Este ángulo teta. ¿De acuerdo? Es el ángulo de inclinación del líquido con respecto al horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber la tangente de teta. ¿Cierto? ¿No? Entonces, yo ya sé de que toda esa altura, como es cúbico, todo eso es 5L, toda esta base vendría a ser también 5 veces L, ¿cierto? Entonces, teta 45, no, pero ahí. Recuerda que esto vendría a ser 5L, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser 5L, pero necesitamos saber esta altura de aquí. No, eso no es 5L, hay que restarle este pedazo de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Por conservación de la masa, conservación del volumen. Decimos acá, por conservación de volumen. Que no es tanto un teorema, sino simplemente la lógica misma. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo de que el líquido no se derrama, ¿no? Entonces, el volumen, el volumen del líquido, el volumen del líquido, en el primer caso, tiene que ser igual al volumen del líquido en el segundo caso. Profe, ¿quiénes son el primer y segundo caso? Es el primer caso y este otro es el segundo caso. ¿Sí? Entonces decimos acá, el volumen del líquido en el primer caso, ¿qué vendría a ser igual? Esto es cúbico, así que tiene una base de 5 por 5, ¿no? Entonces sería 5L por 5L y por la altura que vendría a ser 3L. ¿Sí?
Y el volumen en este segundo caso, obviamente vamos a decir de que aquí tenemos una altura h, h minúscula, y vendría a ser el volumen, vamos a hacer una gráfica muy aproximada de este asunto, ¿de acuerdo? Imagínate que sea esto de acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para hallar ese volumen, yo lo que voy a hacer es decir, entonces primero hallo este de aquí, hallo este volumen 1, este volumen de acá, ¿sí? Y luego hallo el otro volumen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el volumen azul vendría a ser, bueno, acá nuevamente esto es 5L, esto es 5L, y esta alturita vendría a ser H, claro, ¿cierto? Nuevamente para el de acá, esto de aquí vendría a ser 5L menos H. Y este ancho vendría a ser 5L, ¿no? Ya está. Entonces, el volumen azul vendría a ser 5L por 5L y por H. Más el volumen rojo vendría a ser 5L, que vendría a ser esta base de acá, ¿de acuerdo? De aquí hasta acá, vendría a ser 5 veces L, por la altura, ¿de acuerdo? Esta altura de aquí, que es 5L menos H, y por el ancho, que, ¿no? Que nuevamente vendría a ser 5 veces L. ¿Estamos bien o no estamos bien? A ver, ¿sí? Estamos bien, ¿no? 5L, 5L. Aquí vendría a ser 5L, 5L menos H. Y, y ya está. Aquí tengo que... sobre 2. Claro, ¿no? Es el área del triángulo sobre 2. Me faltaba algo acá. Ya sabía que me faltaba algo. Ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo cancelar el 5L, 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 5L. Y acá me va a quedar que 3L va a ser igual ¿a quién? A H más 5L menos H sobre 2, ¿no? 3L es igual ¿a quién? A 5L medios es 2,5L y H menos H medios es H medios. 3L menos 2,5L sería L medios igual a H medios, entonces necesariamente H va a ser igual a L. Esto aquí es un cálculo rápido, así que es importante que tú siempre cheques todos los cálculos, ¿ya? Entonces acá tenemos acá, como H es igual a L, ya sabemos cuánto es esto. El de aquí es L, y obviamente, si es L, esto va a ser 4 veces L, ¿de acuerdo? Entonces la tangente de teta va a ser 4 quintos, ¿ya? Entonces, tenemos esto de aquí, digamos que es asterisco, y ahora sí, usando asterisco, ¿no? Por lo tanto, usando asterisco, decimos que la aceleración que debe adoptar el cuerpo, la máxima que debe adoptar para que no se derrame, sería la aceleración de gravedad por la tangente del ángulo teta. En este caso, esta tangente, ¿cuánto es? Vendría a ser 4 sobre 5, ¿no? 4 quintos. 4 quintos de G. Y listo. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Si hay una pregunta, dime, Luis, normal, y despejamos todo, ¿de acuerdo? Y si no, voy a colocar el siguiente problema de traslación de fluidos.
Ujú, ya. Ya. Entonces tenemos acá, por ejemplo, tenemos el problema número, bueno, ese cuarto problema que viene en la PC4. Generalmente, eso fue lo que me ha extrañado, porque generalmente traslación y compuertas vienen en la PC3. Lo más probable es que venga en la PC4, es lo más probable, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese problema. Tenemos acá lo siguiente. Tenemos un tubo delgado de sección transversal constante en forma de U. Contiene un líquido de densidad ρ. Cuando ese tubo se acelera horizontalmente, se observa que las alturas en cada rama del tubo son h1 y h2, como se muestra en la figura. Determine la aceleración y la presión en el punto ρ. En realidad es el punto P, ¿ya? Aquí es el punto P, ¿no? Para que no haya confusión. Ese aquí es el punto P, ¿ya? Ya, tiene sección transversal constante de densidad líquido ρ. Cuando el tubo se acelera horizontalmente, o sea, digamos que este esquema ya es un sistema acelerado, ¿de acuerdo? Sí, es un sistema acelerado. Se observa que las alturas en cada rama son h1 y h2, como se muestra en la figura, h1 mayor a h2. Aquí en la figura no están indicados los h1, pero es este valor de aquí, ¿de acuerdo? No está en la figura, pero h1 es esto y h2 es este otro valor. Te pide determinar la aceleración y la presión del punto P. Listo, mira, este problema obviamente ya no es como el caso de los carritos que tenían el agua adentro, pero es muy similar si es que intentamos construir todo de la misma forma como lo construimos para el carro, ¿sí? ¿Cómo lo construimos para el carro? Lo que hicimos fue tomar un elemento de líquido que se encontraba al fondo del todo el sistema y analizamos ese elemento de líquido cómo se movía. Analizamos las fuerzas que actuaban sobre todo ese elemento de líquido y decíamos que todo ese elemento aceleraba con una aceleración A, ¿no? Listo, entonces decimos acá, del elemento de líquido, elemento, no un elemento diferencial, no, sino un elemento de líquido. ¿Qué elemento? Yo tomo eso, ¿por qué? Porque me conviene el de acá. Todo esto de aquí, ¿sí? Todo ese elemento lo voy a analizar. Ya está. Este elemento, como todo el sistema acelera con A, todo el sistema acelerando el de todo el tubo en U, todo este elemento también acelera con A, ¿de acuerdo? Entonces, necesariamente para que acelere, acá tiene que estar actuando una fuerza F1 y aquí tiene que estar actuando una fuerza F2, de tal forma de que esa diferencia de fuerzas me generen la aceleración A, la misma aceleración con que se está moviendo el tubo en U, ¿ya? Entonces, nuevamente decimos acá, entonces, la fuerza F1, ¿a qué va a ser igual? La fuerza F1 va a ser la presión en el punto 1 por el área, ¿sí? ¿Cuál es el punto 1? Ese es el punto 1. Ese aquí es el punto 2, ¿de acuerdo? Y aquí, por aquí actúa, por este lado actúa la fuerza 1, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Y qué área? Nuevamente, recuerdan lo que hicimos cuando demostramos lo del elemento de la fuerza sobre el elemento del fluido. En realidad no era un elemento así sin dimensiones, ¿no? Era algo así, ¿verdad?
Era algo así, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿quién era el área? Bueno, la fuerza en primer lugar actuaba aquí, ¿no? Aquí actuaba la fuerza F1, y obviamente el área era esta, ¿no? El área sobre la cual actúa la fuerza de forma perpendicular, ¿sí? Y listo. Entonces decimos acá, la presión en uno va a ser debido a la profundidad que tenga esta columna de fluido. Columna de la columna de H, la columna H1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la presión en uno va a ser la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Esa profundidad que vendría a ser H1. El área A, que ya sabes que es esta de aquí, ¿no? La fuerza F2, nuevamente, va a ser igual a ¿quién? A la presión P2 por el área. La presión P2 es la presión, aquí obviamente en el punto 2, pero ¿debido a quién? A esta columna de líquido, una columna de altura H2. Entonces, nuevamente la presión en el punto P2, como es únicamente hidrostática, sería la densidad del líquido por la gravedad por la altura H2 y multiplicado por ¿quién? Por el área, ¿de acuerdo? Y el área, te cuenta que es la misma, pues, ¿no? Porque el área que actúa de este lado va a ser la misma área que actúa la fuerza F2, ¿no? Desde del lado de la fuerza F1 va a ser igual al lado de la fuerza F2, es la misma área. Entonces, tendríamos acá por el área A. ¿Qué hago ahora? Resto, pues, ¿no? Resto, ¿no? Resto. ¿Por qué? Porque la fuerza F1 menos la fuerza F2 es la fuerza resultante que actúa sobre este sistema de aquí. Este aquí es el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia de fuerzas va a ser la fuerza resultante para generar esta aceleración. ¿Ya? Entonces tenemos acá lo siguiente. Nuevamente, hacemos la resta, tenemos densidad, gravedad, área y diferencia de alturas, que sería H1 menos H2. Aquí en el problema clarísimo, clarito, nos dice que H1 es menor que H2, hay que considerar eso. Esa diferencia de fuerzas es la fuerza resultante, que es la masa del líquido por la aceleración del líquido. ¿Ya? Entonces decimos acá, la densidad del líquido por la gravedad, por el área, por H1 menos H2, H2 acá, será igual la masa del líquido, aquí es igual a la masa del líquido, lo mismo que hicimos en el caso anterior, en el caso del carrito con el agua. Esto es la densidad del líquido por el volumen del líquido. Tenemos la densidad del líquido y el volumen del líquido que es igual, lo mismo, ¿no? El volumen del líquido es el área por la longitud. ¿La longitud de quién? La longitud de todo este elemento de agua. Todo este elemento de agua tiene una longitud de ¿cuánto? De L1 más L2, ¿no? Debería ser el área por L1 más L2 y todo por la aceleración. Yo cancelo quién, la densidad del líquido, cancelo quién más, el área, y me queda por lo tanto, me está quedando que la aceleración va a ser igual a quién, a la aceleración de la gravedad multiplicado por H1 menos H2 y todo esto dividido entre L1 más L2. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está. ¿Sí? Me piden a mí la aceleración y ya la tengo. ¿Sí? Y ahora me piden la presión en el punto P. ¿De acuerdo? El punto P es aquí este punto intermedio. Entonces, el punto P hay que entenderlo como que es un punto en medio de todo ese elemento de fluido. Ya más o menos por acá. Hay una pregunta muy clásica y la voy a formular ahorita.
¿De acuerdo? La voy a formular únicamente, tienes esa misma duda, porque muchos alumnos me han preguntado lo mismo, y que es lo siguiente. Me dicen, pero supuestamente a una misma profundidad la presión debería ser la misma, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué la presión aquí no es igual a la presión aquí, y acá, y acá, y acá, y acá? ¿No? Entonces, la respuesta es la siguiente. Ese concepto de a una misma profundidad la presión es la misma, es siempre y cuando el sistema sea hidrostático, ¿no? ¿Qué significa que sea hidrostático? Que sea un movimiento de fluidos en reposo, ¿de acuerdo? Sin considerar que el fluido se está moviendo, ¿de acuerdo? El fluido no se está moviendo. Si no se estuviera moviendo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacer eso. Siempre y cuando sea el mismo líquido, yo puedo decir de que a una misma profundidad los líquidos tienen la misma presión. Pero este caso en especial no es un fluido en reposo, es un fluido que está acelerando. Debido a esa aceleración, entonces ya esa idea de presiones iguales a una misma profundidad se pierde por completo. ¿De acuerdo? Es más, tú puedes darte cuenta de que aquí, que la presión en el punto 1, aquí en el punto 1 y en el punto 2 son completamente distintas. De tal forma de que la diferencia de presiones nos da una presión resultante que lleva una fuerza resultante, donde esa fuerza resultante acelera el sistema, ¿cierto? Entonces, no va a cumplirse esa idea de que sobre a una misma profundidad, la presión es la misma. ¿Sí? Eso ya no va a cumplir. ¿Ya? En traslación de fluidos, ojo, ¿ah? Es importante tener en cuenta eso. En traslación de fluidos no va a cumplir. Que es este caso. Entonces decimos acá ya, entonces, profe, ya, ¿cómo hallo la presión en el punto P? Lo vas a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Decimos acá. Entonces decimos para determinar, ¿no? Para determinar la presión en P. Entonces, de todo este elemento de fluido que tú habías tomado aquí, ¿de acuerdo? Ese que habías tomado, vas a tomar otro elemento que solamente sea este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Solamente vas a tomar ese pequeño elemento de fluido. ¿De acuerdo? Tenemos ahora que sea este de aquí. Muy, muy grande. Ya está. Este elemento de fluido. ¿Sí? De tal manera de que este punto sea el punto número 1 y este punto sea el punto P. ¿De acuerdo? Entonces, decimos acá, decimos, sobre este punto número 1 actúa la fuerza F1. Y sobre este punto P vamos a decir que actúa la fuerza F sub P. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton a este elemento de fluido. Entonces, decimos acá, entonces, de la segunda ley, ¿no? La segunda ley de Newton. La fuerza F1 menos la fuerza en el punto P tiene que ser igual a la masa de ese elemento de fluido. Vamos a decir que es una masa diferente, una masa M', ¿sí? Por la aceleración. La aceleración sí tiene que ser la misma, porque este elemento de fluido está acelerando y tiene que ser necesariamente la misma aceleración. ¿De acuerdo? Y la aceleración yo ya la tengo. Entonces la fuerza F1, ¿de acuerdo? La fuerza F1 es igual a ¿qué? Es igual a esto. Densidad, gravedad, H1, área. Densidad, gravedad, H1 y área. Área A. Menos la fuerza en el punto P. ¿Igual a quién? A la masa de ese elemento de fluido.
¿cómo determinas tú la masa de ese elemento de fluido? ¿Cómo determinas M? Entonces, nuevamente, allá, M', aquí va a ser igual a la densidad por ese volumen, volumen V'. La masa M' va a ser igual a la densidad del líquido. El volumen B', nuevamente, sería el área de la base. Obviamente sería esta área A, pero hasta una determinada esta altura, porque hasta L1, ¿no? Aquí es el punto P. El volumen sería área A por L1. Ya, área A por L1. Y eso lo colocas nada más. Densidad, gravedad, área A por L1 y por la aceleración. ¿Sí? Despejas la fuerza en el punto P. La fuerza en el punto P va a ser la densidad, gravedad H1 por área A, menos densidad, gravedad L1, área A por A. ¿Sí? La fuerza en el punto P va a ser igual a ¿quién? Factorizamos todo, densidad, gravedad y área. ¿Sí? Densidad, gravedad. Ah, ya, gravedad no, porque tenemos aquí la aceleración A. ¿Qué te parece si primero reemplazamos el valor de la aceleración? La aceleración es esta de aquí. Entonces decimos acá densidad, gravedad, H1, área menos densidad. Aquí sí no es gravedad, ¿ah? Aquí no es gravedad, aquí sí estamos, no. ¿Por qué? Porque aquí es masa es densidad por volumen. Esto aquí es el volumen. Y ya está. La aceleración A sería la... Aquí también. Vamos a corregir esto, ¿ya? Ya está. Densidad por volumen y por la aceleración. Tendríamos acá que es densidad por L1 por A. Tendría que ser L1 por el área A. Y la aceleración de gravedad sería G por H1 menos H2, todo sobre L1 más L2. Entonces la fuerza en el punto P va a ser igual a ¿qué? Factorizamos todo lo que podamos. Densidad, gravedad, área. Y te va a quedar H1 menos L1 H1 menos H2 y todo sobre L1 más L2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Agarramos esta área y la pasamos a dividir. Tendríamos que la fuerza en el punto P dividido entre el área de aplicaciones de esa fuerza vendría a ser la densidad del líquido, gravedad. ¿Y acá qué nos queda? Cuando tú operes esto, te vas a dar cuenta que va a salir H1 por L2 más L1 por H2 y todo sobre L1 más L2. Y se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque eso es la presión, pues. Te piden la presión en el punto P. Eso aquí es la presión. Densidad, gravedad y todo eso. H1L2 más L1H2 y todo dividido entre L1 más L2. Y esto vendría a ser la respuesta. ¿Sí? Es directo, ¿de acuerdo? Date cuenta que hemos construido todo a partir de la misma definición del carrito, ¿de acuerdo? Y ahora tú de repente dirás, profe, ¿y qué pasa si no tomo ese elemento de fluido, ese elemento de aquí? ¿Qué pasa si tomo otro elemento de fluido? ¿Sí? Tomo el segundo elemento. Y claro que lo puedes hacer. ¿Sí? Es más, lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a tomar el otro elemento de fluido, el que se encuentra del lado derecho del punto P. Digamos que aquí está el punto P y sobre el otro extremo actúa la fuerza F2. Y obviamente aquí actúa la fuerza FP, porque por acción-reacción deberían ser el mismo módulo. Y esto lo podemos hacer más rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, de la segunda
ley de Newton. ¿Sí? Tenemos que la fuerza F de P menos la fuerza F2 va a ser igual a la masa por la aceleración. Obviamente todo este elemento, este segundo elemento, tiene la misma aceleración que en el caso del primero, ¿no? La fuerza Fp es la que yo necesito saber. Y la fuerza F2 yo la conozco. La fuerza F2 es esta. Densidad, gravedad, H2, área. Densidad, gravedad, H2, área. La masa del líquido es una masa M2'. Esta masa M2' nuevamente es la densidad del líquido por su volumen. ¿Sí? Y la densidad del líquido es la misma densidad y el volumen va a ser igual el área, pero ahora por la longitud L2. Esta longitud de aquí. Y según el problema, esto aquí es L2. L2. Y listo, ¿no? Tendríamos acá que esto va a ser igual, la masa M2' es densidad, área, L2, aceleración. La fuerza Fp, lo que tengo que despejarlo, vendría a ser la densidad gravedad H2, área, más densidad área L2, aceleración. ¿La aceleración la conozco? Sí, lo hallé en el paso, en el primer paso que hicimos, ¿no? Aquí está. Gravedad por H1 menos H2 sobre L1 más L2. Densidad, gravedad, H2, área, más densidad, área, L2. ¿Y todo por quién? La aceleración sería gravedad, H1 menos H2, todo sobre L1 más L sub 2. ¿Sí? Nuevamente, la fuerza en el punto P va a ser igual a quién. Factorizo todos los tenemos en común. En este caso sería la densidad, el área y la aceleración de gravedad. Densidad, gravedad, área. ¿Y qué me queda dentro? H2 más H1 menos H2, todo sobre L1 más L sub 2. ¿Sí? Entonces, lo mismo que en el caso anterior, agarro esta área y la paso a dividir. Me queda que la fuerza P entre el área sería igual a ¿quién? A la densidad del líquido por la gravedad. Y cuando tú operes esto, te vas a dar cuenta. Aquí me faltó el L2. Aquí está multiplicado por L2. Y cuando tú operes esto, te vas a dar cuenta de que H2 con L2 se va a ir y te va a quedar H2 con L1 más H1 con L2 dividido entre L1 más L2. Y date cuenta que nuevamente obtenemos la misma respuesta que era lo que se esperaba, ¿no? Eso era lo que se esperaba en este problema, ¿cierto, no? Entonces, lo que es relación de fluidos, date cuenta que es tanto con puertas, con lo que yo considero, tanto con puertas como traslación de fluidos, era una misma idea. No hay tanta fórmula, no es como la primera parte hidrostática, por ejemplo, que tienes presiones, luego tienes vasos comunicantes, luego tienes Arquímedes, que es con empuje, ¿no? Son varios conceptos que tienes que ir mezclándolos mientras vas avanzando el tema. Pero en cambio, el tema de compuertas es, bajo una misma idea, se resuelven la mayoría de los problemas. El tema de traslación de fluidos es totalmente análogo. Bajo una misma idea, ¿de acuerdo? Se hacen la mayoría de los problemas. Creo, y traslación de fluidos me parece aún más todavía. Creo que es la misma idea para total, ¿no? Es la misma idea en todos los casos. ¿No? Entonces, eh, no sé si tienes alguna pregunta, Luis, y si no, dímela para contestarla en el tiempo que nos queda. Mira, allá, vamos a hacer lo siguiente. Yo no tengo todas las respuestas.
podría darte una idea de más o menos cómo tendría que hacer. Lo que sí podemos hacer lo siguiente, envíame, si tú tienes, por ejemplo, haces los problemas, envíame tu solución por foto en cualquier momento, ¿de acuerdo? Mi profesor, aquí está lo que he hecho, más o menos dígame si está bien o no, y yo te doy soporte, ¿no? Sí, en cualquier momento, y sin costo adicional, no es ningún problema. Y yo te digo, está bien, está mal, porque no haces tal cosa o tal cosa, y para que vayas resolviendo, porque son bastantes problemas y que te sirven como para practicar. Si también tuvieras alguna pregunta teórica, algo que no estás entendiendo bien en base a los problemas, no solamente de esos temas, de repente los siguientes, lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, y así te podía ayudar. ¿Estamos bien? Listo, listo, Luis. Entonces, ya con esto vamos a dar por terminar la clase. Dentro de 10 minutos más o menos, déjame acomodar los archivos y yo te estoy enviando las, esas hojas de trabajo a tu correo y el video también. El video lo más probable es que te lo envíe, te dé lo suba a una cuenta, ¿de acuerdo? Y tú lo puedas ver de forma online, ¿sí? Mientras tú tengas el enlace, solo tú lo podrás ver, ¿sí? Sí, a no ser que lo quieras compartir, pero no te lo recomiendo, ¿no? Pero mientras tú tengas el enlace, tú lo vas a poder ver. ¿De acuerdo? Y lo voy a disponer ese enlace por un tiempo, ¿de acuerdo? Hasta que pase la PC4 probablemente. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? Listo, Luis. Entonces, nos vemos, ¿de acuerdo? Te envío aquí 10, 15 minutos, espero, el, todo el material y nos estamos viendo. Y tú me comunicas cualquier cosa y ya estamos en comunicación. ¿Sí? Cuídate, nos vemos, ¿ya? Hasta luego, cuídate.